invitarle a que abra conmigo su Biblia en el libro de Romanos. Libro de Romanos en el capítulo número 13. Romanos, capítulo número 13. El cristiano y el gobierno. El cristiano y el gobierno. Eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Mantenga, por favor, ahí su Biblia abierta en este hermoso pasaje de las Escrituras. Ahorita lo vamos a abordar. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. El cristiano y el gobierno. Déjeme decirle que la Biblia siempre nos habla acerca de la relación entre Dios y el Estado. En la Biblia está empapada de toda esa relación entre Dios, entre su pueblo y muchos gobernantes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos historias de faraones con un pueblo, ¿no?, que era esclavo. En los libros de Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, Jueces, nos hablan acerca de gobernantes, nos habla acerca de la labor del gobernante, y nos habla cómo Dios usa al gobernante y qué sucede cuando el gobernante se olvida de Dios. Entonces tenemos muchas historias acerca de esto. También cómo Dios interviene a través de los profetas. Hubieron profetas que dieron su profecía o el mensaje que Dios les daba en el pueblo, en la plaza, en las calles, pero otros estaban en la corte, estaban delante del rey. El rey los llamaba para escuchar lo que ellos tenían que decir. Se le conoce como profetas cortesanos, que estuvieron ahí, que tenían el acceso. Entonces, Dios siempre tenía algo que decir a los gobernantes. Y también, pues, no podemos negar las persecuciones en contra de los profetas, a través de reyes, a través de otros gobernantes que hicieron contra los profetas que llevaron, pues, la palabra de Dios. El Nuevo Testamento no es excepción tampoco. En el Nuevo Testamento encontramos a césares, encontramos gobernadores, encontramos procónsules, encontramos también persecuciones en contra de la predicación del Evangelio. Ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. Encontramos persecuciones en contra de los apóstoles, donde iniciaba en los gobernantes, tanto en los gobernantes religiosos como en los gobernantes, ahora sí, del Estado. No es un tema, hermanos, ajeno a la Biblia, la relación entre la iglesia y el gobierno. Y por tal razón, cada uno de nosotros tenemos que tener siempre presente qué principios debemos seguir para establecer una relación sana con el gobierno, para establecer una relación sana con aquellos que están en una posición de autoridad. Podemos encontrar estos principios que son necesarios para tener una relación sana entre la iglesia, el cristianismo, la religión y el Estado. En la historia hubieron muchas persecuciones, crueles por cierto, en contra del pueblo cristiano. Porque obedecer la autoridad, hermanos, no es fácil. Obedecer la autoridad no es fácil. A todos nos cuesta obedecer, a todos. Y cuando desobedecemos ocupamos algún justificante, ¿verdad? Que decimos, no, es que pues en tal razón se debe hacer esto, en tal razón no se debe hacer lo otro. Por ejemplo, cuando yo manejo ya noche y que de repente, por ejemplo, el día jueves, yo asistí a un funeral en la noche y el agua me agarró y yo iba en la moto, estuvimos esperando ahí y se libró el agua antes de las 11 de la noche. Entonces yo llegué a la casa pasada a las 11 de la noche. Y usted sabe que a esa hora pues ya está un poco vacío, la carretera estaba mojada y todo. Yo iba ahí en mi moto, ¿no? Lloviendo un poquito fuerte y todo, pero bien. Entonces usted llega al semáforo entre San Juanito y San Martín, usted ya sabe ese lugar, ¿verdad? Ahí en la carretera, y el semáforo está en rojo. Y usted dice, bueno, aquí es más seguro pasarse el semáforo en rojo que esperar a que se ponga en verde por los minutos que dura, 1 minuto, 2 minutos que dura el semáforo. Y a veces uno dice, se siente tentado, ¿no?, a decir, ¿me lo paso o no me lo paso?
¿Me lo paso o no me lo paso? Y si uno se lo pasa, dice, no, es que ya después de las 11 ya se vale, pastor. Pero no, o sea, es la ley dice que tienes que esperar el semáforo en rojo. Nosotros buscamos un justificante para poder actuar en desobediencia a algunas leyes. Y por esa razón necesitamos nosotros entender qué principio nos enseña la Biblia para hacer eso. Porque nos cuesta a nosotros aceptar cuando nos dicen que debes hacer esto o tienes que hacer aquello. Y normalmente decimos nosotros, ¿y por qué? ¿Y por qué, pues? Si yo puedo hacer lo que yo quiera, sí, pero hay una ley que debe respetar. Y nos cuesta aceptar eso. Nos irritamos cada vez que escuchamos eso. Nos gustaría decir, no me digas lo que tengo que hacer. Yo sé que lo voy a hacer y lo voy a hacer cuando yo quiero y quiero hacer lo que yo quiera hacer cuando yo quiera hacerlo. Todos quisiéramos expresar eso en algún momento de nuestras vidas. Pero no, hermano. Siempre habrá algo que debemos obedecer. Los que estamos casados lo entendemos de una mejor manera. ¿Amén, hermanos? Esto es lo que tienes que hacer. Amén. ¿Sí? Es que en mi casa se hace lo que yo diga. Sí, dice la esposa. Tienes razón, mi amor, ¿verdad? Es que yo tengo la última palabra. Sí. Es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, yo lo voy a hacer cuando yo quiera, ¿verdad? Voy a lavar los trastes, voy a trapear cuando yo quiera, pero lo voy a hacer. Y uno lo termina haciendo. ¿Por qué? Porque en todo lugar donde vamos, hermanos, estamos sujetos a leyes, donde quiera que usted va. Y es bien curioso porque cuando nosotros vamos a otro lugar y hay unas leyes que se deben respetar, las respetamos y no las respetamos en nuestra casa. O sea, sí somos capaces de hacerlo, pero la cuestión está en la voluntad. Y por eso es muy importante entender estos principios que la palabra de Dios nos enseña. Porque en la palabra de Dios encontramos algunos principios que nos ayudan a entender esa relación que debemos tener como cristianos con el gobierno y con las leyes. Y el día de hoy es muy pertinente a la celebración que tenemos. Estamos empapados, ¿verdad?, de lo cívico, de lo patriótico, y es muy importante que lo entendamos también como cristianos y cuál es el punto de vista bíblico. Vamos ahora sí al pasaje de las Escrituras que tenemos preparado ahí en Romanos capítulo 13. Vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al versículo 9. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Si usted ya lo encontró, me regala un fuerte amén. Nos vamos a poner en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Allí en la pantalla creo que nada más puse el 2, ¿verdad? Nada más hasta el 2. Entonces, pero sígame ahí con su Biblia, por favor, o si la tiene ahí en su celular o en la tableta, para que todos estemos en el mismo canal. Dice la palabra de Dios. Yo leo los impares, les pido por favor que me ayuden con los pares y nos unimos en el número 9. Romanos 13, del 1 al 9. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Juntos, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Y gracias por los principios que estás por enseñarnos, Señor, a través de este hermoso pasaje de las Escrituras. Danos, Señor, retentiva, danos humildad, Señor, danos también sencillez en nuestro corazón para poder aceptarlos, aprenderlos y llevarlos a la práctica.
Habla, Señor, a nuestras vidas y que como cristianos seamos también buenos ciudadanos. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y que todo lo que se hable, Señor, en esta hora sea para honrar y glorificar tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tome su lugar, hermanos, por favor, y gracias por ayudarnos con la lectura. Pablo comienza este estudio del gobierno con el mandato apostólico, porque es un mandato de que todos se sometan a la autoridad del gobierno. En el versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y esto, hermanos, lo que asienta es un marco para la obediencia civil que usted y yo debemos practicar. Los dos primeros versículos que leímos no es un caso solamente aquí en Romanos. Tenemos tema en Primera de Pedro, tenemos palabras del Señor Jesucristo en los evangelios también en cuanto a la relación que nosotros debemos buscar tener de manera sana con la ley y con el gobierno. Pablo lo que está haciendo es solamente reiterando lo que la palabra de Dios enseña en otro lugar. Y para muchos cristianos, hermanos, nos olvidamos o no conocemos esta clase de principios. Y es una gran responsabilidad, lo venimos enseñando desde el domingo anterior, porque todos esos domingos estaremos hablando acerca de los 2 domingos que faltan también acerca de esta relación y cómo nosotros debemos cumplir con esa responsabilidad civil que tenemos delante de la sociedad como cristianos, hermano. Es básico eso. Nos olvidamos que debemos ser buenos vecinos, nos olvidamos que debemos ser buenos compañeros de trabajo, que debemos ser buenos patrones, buenos trabajadores, que debemos tratar bien a la persona de la tienda, al taxista, al chofer del transporte colectivo, a la persona que va ahí con nosotros en el camión. Necesitamos cada uno de nosotros buscar, hermanos, cumplir con esa clase de responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde está el testimonio del cristiano. La gente nos conoce, hermano. La gente que está alrededor sabe. Sabe cuando usted está bien. Sabe cuando como matrimonio peleamos, nos discutimos. Sabe como cuando salimos de casa. Hermano, la gente, los vecinos lo saben, lo conocen a uno. Y más ahora, ¿verdad? Que en cada esquina hay una cámara de seguridad. En cada lugar hay, hermano. Más ahora, ¿no? Con ese tema de la privacidad. Pero es una responsabilidad que nosotros debemos buscar cumplir. La palabra del Señor, aquí en este pasaje de Romanos, solamente está reiterando lo que otros versículos y otras partes de la Escritura, que algunos de ellos los vamos a ver ahorita, y que el propio nuestro Señor Jesucristo también lo hizo. Que el cristiano tiene una obligación fundamental de ser ejemplo en la obediencia civil. Ay, pastor, pero como que ese tema, ¿a poco usted no vive acá en México? ¿A poco usted no ve las leyes cómo están? ¿A poco usted no ve cómo está eso? Hermano, sí lo veo. Yo en las mañanas yo pongo las noticias. Yo en la mediodía pongo las noticias. En la noche yo pongo las noticias. Todo. A mí me enseñaron que el pastor debe estar informado de lo que está pasando en el mundo. En aquel entonces decía, el pastor tiene que tener su Biblia y el periódico al lado. Ahora es la Biblia y el internet o las noticias. Y usted tiene que saber, hermano. Porque no debemos ser ajenos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y debemos saber cómo relacionarnos con él de manera sana. Y la Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña. Este es mi punto, hermanos. Que como cristianos nos olvidamos muchas veces que debemos esforzarnos por ser buenos ciudadanos. El próximo domingo vamos a hablar buenos cristianos, buenos ciudadanos. Pero estamos llamados, hermanos, a ser tan obedientes como podamos. Ese es el llamado de la palabra de Dios al cristiano. Ser tan obedientes como podamos. Para eso debemos entender el contexto en las palabras que el apóstol Pablo está diciendo este versículo. Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma. Y está escribiendo a personas que están bajo la opresión de un gobierno. El gobierno romano, hermanos, no era un gobierno justo. Manifestaban opresión. Y él está diciendo aquí en este pasaje que deben ser sumisos a un gobierno que finalmente iba a ejecutar al mismo Pablo. En ningún punto en la Escritura encontramos el llamado ni de un apóstol, ni de un predicador, ni del mismo Señor Jesucristo a una rebelión en contra del gobierno.
El llamado siempre es a ser sumisos y humildes, recibiendo con mucha sabiduría lo que el gobierno impone. Ese es el llamado primero. Ahora, fíjese el contexto. El Señor Jesucristo vino a ese mismo contexto también. Para muestra, ahí está una lista, lo hemos puesto ahí. El Imperio Romano, hermanos, era un lugar donde la esclavitud florecía. Se dice que en ese tiempo había 3 esclavos aproximadamente. Había 3 esclavos por cada hombre libre. Imagínense lo terrible. 3 esclavos por cada hombre libre. Y vino a un mundo que estaba dominado por el absolutismo en términos de gobierno. Los hombres eran los monarcas completos, hermano. El gobernante decía lo que se tenía que hacer y así se debía hacer. Tenemos las películas, ¿no? Va a salir esta bonita película, o creo que ya salió, Gladiador 2. A mí me gusta mucho la 1. Y usted ve cómo está el César ahí con el pulgar arriba, ¿no? O sea, él tenía dominio sobre la vida de las demás personas. Así era, hermanos, ese tiempo. Era el contexto donde el Señor Jesucristo también vivió y los apóstoles desarrollaron su vida. El Senado romano había declarado a Augusto tribuno de Roma de por vida, por ejemplo. Y él tenía, hermanos, el poder absoluto y total. O sea, era un gobierno en opresión completamente. Y Palestina, pues no era una diferencia. El gobernante de Palestina era Herodes. Y Herodes, hermanos, era un gobernante que no era judío, en donde él había matado a su esposa, había matado a sus hijos, había matado a su mamá y nadie le había pedido cuentas. Y lo había hecho para no heredar reino. O sea, sí, terrible, terrible. Habían impuestos exorbitantes. Era el llamado que debían de venir a pagar impuestos cuando el gobernante tenía que decirlo o lo había dicho y tenían que hacerlo. Por cruzar un puente, por pasar una calle, por comprar en el mercado, por comprar en este lugar, por vivir aquí, por vivir allá. Eran impuestos por todas partes. Cualquier parecido, hermano, es pura coincidencia. Amén. Si no le subieron a la gasolina, porque no había gasolina en aquel entonces. Ya subió la gasolina, hermano. Casi 26 pesos está. Bueno, yo no tengo carro, pero... Bueno, era algo terrible. Ahora, entendemos ese contexto. Entendemos lo que... Y en ese contexto, el llamado de Pablo es: sométanse al gobierno. O sea, ¿se da cuenta lo que implica eso? ¿Se da cuenta cómo es el llamado de la Biblia? No es que, es que voy a buscar un justificante para hacer. No. La Biblia es tajante en ese aspecto y tienes que obedecer y tienes que sujetarse a tus autoridades. Ese es el llamado. Y ahí es donde comienza una relación sana entre el gobierno y el cristiano. Porque la clave está en el cristiano, en el corazón del cristiano. Muchos apóstoles, o la mayoría de ellos, iban a ser ejecutados por el mismo gobierno. Muchos cristianos en el desarrollo de la historia fueron perseguidos cruelmente por gobernantes. Pero el llamado de la palabra de Dios nunca es a una rebelión. El llamado de la palabra de Dios siempre es a ser obedientes. Entonces tenemos que ver qué leyes estas y qué leyes la otra. Obediencia, sujeción. Ese es el llamado, hermanos, de la Biblia. Ese es el llamado de la palabra de Dios. Pablo comienza a exponer su argumento diciendo: todos sabemos o debemos someternos a las autoridades. ¿Por qué? Ahí lo dice en la siguiente parte del versículo. ¿Por qué? Porque no hay autoridad que no venga de Dios. Fíjese, o sea, ese es el argumento de Pablo. Uno dice: ¿pero por qué me debo sujetar al gobierno? Porque Dios lo ha puesto. Porque Dios ha permitido. O sea, las votaciones, hermanos, esa democracia que existe en cada país, en la mayoría de países del mundo, y que salimos a votar por el preferido candidato, y usted va, hermano, hay un voto que es el clave, y es el voto de Dios. Así es. Dios es el que lo pone y Dios los quita. Dios es el que pone al gobernante. Así como ahora con esta aprobación del Poder Judicial, ¿no? El famoso voto 86 era, que se debía, 56 o 86.
86, ahí, pero el voto que por eso que están peleando ahorita con el del Senado y todo eso. Hermano, hay un voto crucial y es el voto de Dios. Y ese no lo cambia nadie. Si Dios desea que ese gobernante siga o que esté, Dios lo va a permitir así. Y si no, Dios lo va a cambiar. ¿Qué nos toca a nosotros? Sujetarnos. ¿A qué? Ser buenos ciudadanos, a respetar las leyes, hermano, a respetar los límites que el gobierno ha puesto. Ahí lo dice el versículo que leímos anteriormente. Pedro también habla acerca de esto y lo expresa de otra forma. Él dice que nos debemos someter a las autoridades terrenales por causa del Señor, dice 1 de Pedro 2:13. Fíjese, o sea, eso es el llamado de la Biblia al cristiano. Eso significa, hermanos, que si yo no estoy mostrando respeto a quien está sobre la autoridad mía, al final del cuenta yo no estoy respetando a Dios. Y aquí es donde lo aterrizamos a nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque hablamos de gobierno, hablamos de personas que están en esos lugares, pero también, hermanos, en nuestra casa hay alguien que tiene autoridad y es nuestra esposa. ¿Amén, hermanos? En la escuela hay alguien que tiene autoridad, es el director, es el maestro. En el trabajo hay alguien que está en autoridad y es el jefe, es el encargado. Allí es donde está la clave en el corazón de la persona, cómo se sujeta a esas autoridades. La persona que es rebelde de corazón no dura en trabajos. Lo corren porque no respeta al patrón. Y nos sentimos tan fuertes, hermano. Yo trabajé en una fábrica, yo les he comentado. Una fábrica donde se envasan todos esos desodorantes, gel Ego, y todo eso ahí se pone, SH24, ahí se envasan. Y todo era tranquilidad. Ay, cuando bajaba el gerente general. Ay, no, hermano, hasta pintamos la pared para que viera. Hasta barríamos la bodega. Ay. Entonces, y yo me acerqué al supervisor de bodega y le dije, oye, Félix, pero ¿por qué no hacemos esto todos los días? No, Jorge, si nada más cuando va. Entonces yo lo que hice es que cada mañana que yo llegaba, yo entraba a las 6 de la mañana, cada mañana lo primero que yo hacía era agarrar la escoba y barrer mi parte. Ay, ¿qué pasó después? Ay, muchos como Jorgito decían, muchos como Jorgito. No, no muchos, todos hay que hacer eso. Es lo que nos toca hacer. La persona que es rebelde, hermano, no se sujeta a su autoridad y anda como chapulincito, ¿verdad? De trabajo en trabajo, hermano, no. Y tiene mucha capacidad, pero lo que te hace falta es humildad. Es reconocer dónde estás. Eso, ahí se aplica estos principios, no solamente al gobierno, sino al respeto a la autoridad. Los hijos, ¿por qué se quieren ir de casa los hijos? ¿Por qué no quieren autoridad? No quieren libertad, lo que quieren es libertinaje. Quieren hacer lo que ellos quieren, cuando quieran, y eso no les va a funcionar así. Hay una autoridad que debe respetar. En la escuela igual. Hay maestro, hermano, yo me acuerdo, el teacher, le decíamos un señor alto, era nuestro maestro allá de secundaria, allá se llama, en El Salvador se llama tercer ciclo eso, se llama la secundaria. Y no, aquí le agarraba pues, ¿no se acuerda usted cómo le hacían aquí? Como la carrera de mono, decíamos nosotros, así, le jalaban aquí. O le ponía la mano aquí y con la regla le pegaba. ¿No se acuerda eso? ¿No se acuerda? ¿Y usted qué hacía? Lo respetaba. No digo que es una buena práctica, no estoy justificando que así debe, no. Pero usted respetaba a la autoridad. Hoy, hermanos, hay muchachos que llegan a los salones y que quieren hacer lo que ellos quieran. Y no debe ser así. No debe ser así. Y si así son ahí en casa, en la clase, imagínense en casa. La clave está que en casa aprendamos a respetar la autoridad. ¿Y cómo? Respetando a Dios primero, hermano. Respetando al Señor. Teniendo temor de Él. Porque cuando faltamos a la autoridad de alguien, al final de cuentas estamos faltando a la autoridad de Dios. Porque toda autoridad, en última instancia, depende de Dios y no existe autoridad investida sobre ninguna institución o persona, sino la autoridad delegada por Dios. Así es, hermano. Y es donde se aplica la soberanía de Dios. Y Dios cumple de esa manera. Si Cristo, hermanos, es el Rey de Reyes,
todo rey en la tierra debe estar sujeto a él. Si Cristo es el Señor de señores, todo señor en la tierra debe estar sujeto a él. Y en algún momento va a tener que rendirle cuentas. Todos vamos a pasar por ahí. ¿Qué es lo que debemos o qué es lo que aprendemos entonces, pastor? Nuestra primera lealtad, hermanos, como cristianos, se la debemos a nuestro Rey celestial, el Señor Jesucristo. Debemos aprender a ser leales. Ojo, no estamos diciendo que debemos hacer todo lo que el gobierno diga. No. Ahí vamos a llegar ahorita. Pero debemos respetar la autoridad de ellos. Cuando te detiene un policía, por ejemplo, a mí me ha tocado, a mí me pasó, ahí en Ciudad de México. Y hermano, mi mamá salía a las 6 de la mañana allá y usted tiene que estar 3, 4 horas antes. Yo la fui a dejar a las 3:30 de la mañana y ese día la camioneta no circulaba. Ese programa no circula. Yo dije, bueno, la dejo a las 4:15 y en todo lo que salgo del aeropuerto, pues ya agarro la carretera Toluca, México y ya salí antes de las 5 porque no hay tráfico a esa hora, hay menos tráfico. ¿Qué pasó cuando iba saliendo del aeropuerto, hermano? Y no alguien se equivocó ahí en la caseta del pago, pues. No podía pagar. Ahí nos echaron para atrás a todos. Mira, ahí perdí como yo 20 minutos. Y lo que yo agarro el viaducto Miguel Alemán, ahí estaban unos policías. Yo dije, ya me van a agarrar, ya me van a agarrar. Llegué a observatorio y ahí estaba un policía. Y eran las 5 de la mañana en punto. Y me paró el policía. Puso las luces atrás y oríllese a la orilla, como dicen acá, ¿verdad? Ya, y me orillé. Y llegó el señor policía. Con mucho respeto, señor agente, buenos días. Y me dijo, ¿qué crees? No circulas. 5:1, hermano, yo no apagué la camioneta. Señor oficial, son las 5 de la mañana, voy para Toluca. No circulas y no circulas. Ya llamé a la grúa. ¿Cómo le hacemos? El famoso ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Yo le dije, señor oficial, vine a dejar a mi mamá, tuve un contratiempo en el estacionamiento, voy para Toluca, tengo una clase a las 7 de la mañana, estamos tomando un diplomado con mi esposa. A las 7 de la mañana voy a pasar por mi esposa y vamos para Toluca. Voy a salir, voy para afuera, no estoy entrando, voy hacia afuera. No, tus papeles, mi licencia, ahí va la tarjeta y todo. Y entonces, en medio de mi licencia, en medio de la tarjeta de circulación que traía yo ahí y en medio de mi licencia, traía mi credencial de pastor. Entonces yo le di las dos y me dicen algo, no, pastor, es que no le tiene que dar. Bueno, yo se la di. Y le dije, oiga, mire, le doy esta también, le dije. Y ya se le quedó mirando. Soy pastor, le dije. No ando en malos pasos, no ando haciendo cosas malas. Vine a dejar a mi mamá, voy a salir, nada más deme chance para salir y ya. Yo entiendo de que no circulo. Y se fue. 5:05, 5:10 de la mañana y va otra vez ahí con las... ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Y cómo le hacemos? Y le dije, mira, si me estás pidiendo dinero, yo no te voy a dar. Ya te dije que soy pastor y yo no practico eso. ¿Cómo le hacemos? Ya viene la grúa, ya me vieron las cámaras, ya eso, ya... No. Voy para afuera. Yo sé que estoy mal, pero voy para afuera. Yo sé que no, pero tuve un contratiempo. Y al final de cuentas el policía dice, váyase pues, jefe. Y uno dice, y saliendo, ¿verdad? Faltaba pasar Naucalpan, Coajimalpa todavía. Mano, cuando usted está en lo correcto, usted es sincero, mano, la verdad lo hace libre. Amén, hermano. Pero hay que practicarla. Hay que practicarlo. Lo que nos manda la Biblia es a sujetarnos a lo que la ley ha establecido siempre y cuando no vaya en contra de los decretos de Dios. Hoy en día, hermanos, el enemigo está ganando terreno, quitando autoridad a los padres, quitando autoridad a los maestros, quitando autoridad a los gobernantes. El enemigo está ganando campo, hermanos. La culminación de ese irrespeto que está llegando al corazón de mucha generación el día de hoy puede terminar en una anarquía, iniciando en la familia. Cuando no respetan su autoridad como padre, cuando como hijo no te sujetas a lo que tu padre ha establecido, a las leyes que hay en casa. Me acuerdo de un buen hermano que le dijo a su hijo, aquí a las 10 de la noche y si no te dejo afuera. ¿Y qué dijo el hijo? Como muchos, mi papá
Llegó a las 10:20 y no abrió la puerta. Se quedó ahí afuera. Y la mamá adentro, ¿verdad? Ábrele, pobrecito. No, allá afuera. Allá afuera. Es que le va a dar frío. Allá afuera. Allá afuera. ¿Hubiera hecho usted eso, hermano? ¿No lo dejó entrar? Pregúntele si volvió a llegar tarde. Hermano, se respeta. Ay, que muy tajante, hermano. En tiempos difíciles, la ley se debe cumplir de esa manera. Es mejor que te tilden de estricto a que te tilden de libertino y batalles con ese libertinaje en la vida de tus hijos. Después lo agradecemos todos, hermano. ¿O no se acuerda de su maestro, aquel que le hizo la vida imposible en su carrera? ¿No es el que mejor recordamos, pues? Y cuando nos graduamos, vamos y decimos, gracias, maestro, por haberme hecho la presión. Es al que más agradecemos. Igual, hermano, nos toca ahora como padres. Nos toca a nosotros sujetarnos de esa manera, la autoridad que Dios ha establecido iniciando en la casa. Estamos llamados, hermanos, a respetar y honrar a nuestras autoridades terrenales, a orar por ellas, a sujetarnos a ellas, pero en el momento que elevemos la autoridad terrenal sobre la autoridad de Cristo, entonces somos desleales al Señor. Ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la clave a donde queremos llegar el día de hoy. Si no le gusta el presidente de su país, hermano, recuerde a quien emitió el voto decisivo en esa elección fue Dios. Si hablamos mal del presidente, yo no soy de México, yo soy de El Salvador. Si hablamos mal de un gobernante, al final de cuentas terminamos hablando mal de Dios. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Respetar. ¿Qué nos toca hacer? Orar. ¿Qué nos toca hacer? Lo que le toque hacer, hermano, a usted como ciudadano, hágalo. Hermano, claro que Dios no aprueba o respalda todo lo que un presidente hace o lo que un gobernante hace. Dios no lo respalda. Pero al final de cuentas, ese gobernante va a dar cuentas a Dios por el lugar donde se le permitió desarrollar esa autoridad. Dios no le dice al gobernante, a ver, haz como tú quieras. No, hermano, es la cuestión del pecado en el corazón de la persona. ¿Necesitamos gobernantes cristianos? Claro que sí. ¿Necesitamos personas que estén en ese lugar con temor a Dios? Claro que sí. Personas que hagan resistencia, personas que alcen la voz, que levanten la mano y digan, eso está incorrecto, que propongan cosas con valores con temor a Dios. Claro que sí, hermano, necesitamos de eso. Y Dios puede poner ahí en ese lugar a personas que cumplan con eso. Cada gobernante, hermanos, está sujeto a las leyes de Dios y será juzgado bajo esas leyes. Romanos capítulo 13 dice, por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Es importante, hermanos, señalar que Pedro y Pablo no dicen que las autoridades que se deben obedecer cabalmente o la ley que se impone. Lo que sí dice es que Dios les ha designado y Dios levanta gobiernos, hermanos, pero también Dios los derriba. Dios pone a autoridades y gobernantes, Dios permite que lleguen ahí, pero Dios también los quita. Porque Dios es el gobernante supremo. ¿O no se acuerda cómo insultó aquel presidente de Venezuela al pueblo de Israel? En conferencia pública lo dijo. A partir de ahí su enfermedad comenzó a crecer. Las personas que se han olvidado de Dios, hermanos, sus naciones no prosperan. Y lo vemos en la Biblia. Lea el libro de Jueces, lea el libro de Reyes, Primera, Segunda de Reyes. Cuando el gobernante se olvidaba de Dios, la nación sufría. Cuando el gobernante temía a Dios, la nación prosperaba. Aplique ese principio a su familia, hermano. En la reunión de varones decimos que cuando se gobierna bien la casa, hay prosperidad. Cuando se gobierna bien la casa, hay autoridad y se respeta. Cuando se gobierna bien la casa, hay provisión. Un buen gobierno trae esa bendición. Apliquémoslo desde
desde donde nosotros desarrollamos nuestra vida. El Antiguo Testamento, hermanos, está lleno de casos como el que está registrado, por ejemplo, en el libro de Habacuc, donde, fíjese, las personas se rebelaron contra Dios y Dios permitió que un gobernante malvado lo gobernara. Y si no fue hasta que ellos se dieron cuenta de lo peor que estaban pasando ellos, que se arrepintieron y pidieron perdón al Señor y Dios lo restauró. Pero es la realidad, es el orden. Si nosotros sembramos eso, vamos a cosechar bendición. Necesitamos nosotros aplicarlo a nuestra vida diaria, hermanos. Si obedezco a cualquier autoridad que Dios haya puesto, si no obedezco a cualquier autoridad que Él haya puesto, lo estoy desobedeciendo a Él. La pregunta es, como cristianos debemos hacernos. ¿Hay algún momento, hermanos, cuando para la iglesia o el cristiano sea legítimo actuar en resistencia a esto? Sí, sí la hay. Sí la hay. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la ley civil va en contra de la ley moral de Dios. Pero mientras eso no suceda, nuestra responsabilidad es obedecer. Hay una historia, ya vamos a hablar de ella en estos meses que vienen, la historia de la Navidad, ¿usted se acuerda? Dice la historia de la Navidad en Lucas capítulo 2, que Augusto César estipuló que todos debían acudir al pueblo a ser censados. ¿Se acuerda de eso? Del censo, el famoso censo. Se programó un impuesto para todos aquellos que debían llegar a anotarse y pagar ese impuesto. Debían de llegar a su ciudad natal para que podían ser contados con el censo. Y la historia dice que María tenía casi 9 meses de embarazo. Y José no estaba ni cerca de su lugar natal. Y entonces José con María deciden hacer el viaje. Esa es una enseñanza, hermanos, de obediencia civil. Porque a un gobernante se le vino a la cabeza estipular que debía hacer un censo. Y no encontramos que José dice, no, si mi esposa está a 9 meses de embarazo, no va a alcanzar a llegar a este lugar, y por eso vemos las bonitas historias donde van en el burrito, donde llegan a Belén y ven que no hay lugar en el mesón. ¿Por qué? Porque ellos estaban obedeciendo una ley estipulada por su gobernante. Y aquí es donde va al principio de la obediencia civil. Cuando Pablo escribe, hermanos, todos debemos someternos a la autoridad, escribía a personas que estaban sufriendo bajo la opresión del gobierno romano. Pero él enseñó que un buen súbdito del rey, un buen súbdito del reino, debía obedecer. Y es lo que hizo José, y es lo que hicieron estas personas. Ninguno se levantó en contra, todos obedecieron. Pero vaya conmigo ahí a Romanos 13 y vea lo que dice el versículo número 7, por favor. Versículo número 7, Romanos 13, 7. Si ya lo tiene, ayúdeme por favor a leerlo todos juntos. Dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El Señor Jesucristo le dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El principio de la obediencia civil es la que debe aplicar a nuestras vidas. En la historia de la iglesia, hermanos, ahorita en mi tiempo de maestría estoy llevando historia de la iglesia, así que van a escuchar mucho de la historia de la iglesia ahorita en las predicaciones. Está la confesión de Westminster, se le llamó allá en el siglo XVII, cuando comenzaron a surgir muchas herejías alrededor de las iglesias cristianas y ellos decidieron hacer un credo en el cual toda iglesia que confesara a Cristo como Señor debía manifestar y decir qué es lo que cree. Si no creía eso, era una herejía. Entonces, la confesión de Westminster es un conjunto doctrinal que marcaba el rumbo de la iglesia, o la marca hasta el día de hoy, porque tenemos una columna vertebral de principios doctrinales que rigen nuestra iglesia, que rigen nuestra creencia. Y fíjese lo que dice esa confesión. Ahí está en la pantalla. Dice, es el deber del pueblo orar por los magistrados, honrar sus personas, pagarles tributo y otro derecho, obedecer sus mandatos legales y estar sujetos a su autoridad por causa de la conciencia,
La infidelidad o la diferencia de religión no invalida la autoridad legal y justa del magistrado ni exime al pueblo de la debida obediencia a él. Las iglesias debían vivir así. Hoy en día, hermanos, como iglesias debemos cumplir con eso también. ¿Y cómo lo cumplimos? A través de nuestro testimonio, a través de nuestra obediencia, siendo buenos ciudadanos, siendo personas que estén bien con la ley, que respetemos lo establecido por el gobierno, lo respetemos y respetemos a las autoridades también. Las respetemos, pero nunca darle lugar de Dios en nuestras vidas. En El Salvador se hace en el Estadio Nacional, se hace una noche de fe, se llama ahora, cada diciembre. Y en aquel entonces se llamaba 6 horas de poder y milagros. Y van cantantes cristianos ahí. Es una campaña de 6 horas, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y me acuerdo yo que el pastor que vivía en aquel entonces invitó al presidente de la República, Elías Antonio Saca, hoy está preso por corrupción. Y lo invitó y dijeron, sí, va a ir. Dice que cuando iba a llegar el presidente, le llamaron al pastor y le dijeron, oiga pastor, el protocolo dice que cuando el presidente de la República llega a un lugar, lo deben recibir en la entrada del lugar. Entonces él va a estar ahí en el evento, pero le pedimos que lo reciba en la entrada. Y el pastor le dijo, oiga, esta reunión es para alabar a Cristo. Digo, si el presidente quiere venir, que venga, pero no le vamos a dar un lugar de honra. Él va a estar como estamos todos nosotros. Porque al que se alaba y se glorifica es a Cristo. ¡Qué bonito! Y sí, llegó el presidente y estuvo ahí en la celebración y todo eso. Pero como persona, pues como nosotros, sí se respeta a su autoridad, se respeta a él, pero cuando se alaba a Cristo, hermanos, alabamos a Cristo. Porque Cristo debe ocupar siempre el primer lugar en la vida de cada uno de nosotros. La confesión de Westminster era eso que trazaba el rumbo de las iglesias y hoy en día debemos hacerlo también, hermano. Qué feo es cuando estamos en una reunión de iglesia. Yo he estado, hermano, en reunión de pastores y que se invita al gobernador o el gobernador invita a los pastores y esto, pero alabamos más a la persona. No, hermano, ahí ya no. Ahí ya no. Si quiere venir a un culto, que venga. Si hacemos una campaña, que venga. Pero aquí alabamos a Cristo. Amén, hermano. Necesitamos nosotros aplicar eso. Hermanos, significa todo esto que aprendimos que estamos aprendiendo el día de hoy, que nuestras convicciones no las debe cambiar nada. El principio civil o el principio de la obediencia civil consiste en que estamos llamados a someternos a las autoridades que nos gobiernan. Y no solo cuando estamos de acuerdo con ellas. Es porque somos buenos cristianos. Esa fue la defensa, hermanos, de los primeros cristianos en el siglo I, en el siglo II. Cuando levantaban falsos en contra de las iglesias. ¿Sabe de qué acusaban a las iglesias? De que en las iglesias tenían una práctica de canibalismo porque celebraban la cena del Señor. Dice que hasta ponían en evidencia lo malo que estaban en la manera en la que se trataban, porque se saludaban de beso, se abrazaban y tildaban a la iglesia de muchas cosas más. ¿Y cuál fue la defensa de ellos? Justino Mártir, un padre de la iglesia, hizo una confesión también y dijo, no hay nada que puedan achacarle a la iglesia, porque somos los mejores ciudadanos, los leales al gobernante, pero primero somos leales a Cristo. Qué bonita defensa. Pero ¿qué dicen nuestros vecinos de nosotros, hermano? No solamente de nuestra casa, de aquí alrededor, de la iglesia donde estamos. ¿Qué dicen? Yo me acuerdo cuando me invitaron a predicar que conocí la iglesia hace un año, más de un año. Yo no sabía y yo les hablaba y decía, hermano, cuidado porque aquí no hay estacionamiento, no se vaya a estacionar afuera de la cochera de una persona que no le gusta. ¿Cómo somos? La calle de todos, pastor. Ajá. ¿Sabe que hay personas que son así? Pero no somos llamados a eso. Somos llamados a ser ejemplo. Somos llamados a testificar a través de nuestras vidas. Somos llamados a testificar a través de nuestra obediencia. ¿Significa eso que siempre debemos obedecer? Claro que no. Claro que no, hermano. Porque cuando el gobierno
impone leyes que van en contra de la ley moral de Cristo, de la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que decir, como los apóstoles dijeron en Hechos capítulo 4, versículos del 13 al 17, está aquí en la pantalla. Los gobernantes religiosos le dijeron, ya no hablen más de Cristo. ¿Y qué dijeron ellos? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando la ley civil se impone en contra de la ley moral de Dios, nos toca a nosotros desobedecer. Ese es el principio, ese es el lugar que nos toca a cada uno de nosotros. Y hay una ley moral que se debe respetar. Los apóstoles dijeron, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si ellos hubieran obedecido a los líderes religiosos, hermanos, no tuviéramos un evangelio, no tuviéramos una predicación, el cristianismo se hubiera detenido, pero gracias a Dios no fue así. No estaríamos ni leyendo la Biblia. Ellos obedecieron a Dios. La respuesta de ellos, hermanos, surge en el área de donde la ley moral de Dios es más alta, y es ahí donde nosotros podemos descansar. Juzguen ustedes, dijo Pedro, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que Él? La pregunta es, hermanos, para cada uno de nosotros, ¿a quién obedecemos cuando hay un conflicto directo, inmediato e inequívoco entre la ley de Dios y el gobierno de los hombres? ¿A quién obedecemos nosotros? Los gobernantes, hermanos, exigen que las personas hagan lo que Dios prohíbe, y es cuando debemos desobedecer. Porque la ley moral de Dios está por encima de cualquier ley civil. El principio es muy simple, hermanos. Si cualquier gobernante, un oficial, una institución del gobierno, un maestro de escuela, un jefe, un comandante militar, te ordena que hagas algo que Dios prohíbe o te prohíbe hacer algo que Dios ordena, no solamente puedes desobedecer, sino que debes desobedecer. En el tiempo de la guerra civil en El Salvador habían puesto toque de queda, y me acuerdo un testimonio de un hermano. El toque de queda era a las 9 de la noche, nadie podía andar en la calle porque era una guerra civil que había ahí en El Salvador desde 1972 hasta 1992. Y ahí, 1976, perdón, 76 o 77, hasta 1992, que fueron firmados los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec, ahí en Ciudad de México. Entonces había un toque de queda y un hermano iba de la iglesia y le agarró la hora del toque de queda. Y dice que cruzando la esquina antes de llegar a su casa estaban los guardias y lo pararon. Y le dijeron, ¿sabes que no debes andar aquí afuera a esta hora de la noche? Le dijo el hermano, sí, le dijo, pero es que, señor oficial, vengo yo del culto y voy aquí para mi casa y me agarró la tarde. Perdón. No, le dijo. ¿Cuál perdón? Aquí, le dijo, si yo quiero te mato, porque era la ley, ellos podían hacerlo. Y entonces el hermano agarró su Biblia y se regresó y le dijo, no, le dijo, si Dios quiere, usted me mata. Ah, le dijo el policía, el guardia, si yo quiero te mato, le dijo. Y le dijo el hermano, no, si Dios quiere, me mata. No me hables así, le dijo, y sacudió la pistola ahí, el arma. No me, porque te voy a matar. Y le volvió a decir el hermano, si Dios quiere, me va a matar. Y le dijo el guardia, vete antes que te mate. La ley de Dios, hermanos, la ley moral de Dios está por encima de la ley civil de cualquier nación. La cuestión es cuál obedecemos ante nosotros. Estamos en algún momento, vamos a enfrentarnos en algún momento en donde debemos reflejar la lealtad que usted y yo debemos tener a Dios. Y es cuando usted y yo podemos o debemos desobedecer la ley civil. Porque hay la ley de Dios, hermanos, es una ley moral más alta que una ley civil que existe en una nación. Hay leyes morales generales, por ejemplo, maltratar a un niño, un anciano, alguien que está padeciendo una enfermedad. Eso es una ley general moral que se respeta en todo lugar, hermano, y que se cuida, y que es malo donde quiera que usted esté. Aunque allá la cultura del Medio Oriente diga que le puede maltratar a una mujer, la ley moral dice que no, y se debe respetar eso, y se debe cuidar. A un niño se debe proteger también, se debe proteger a niños, ancianos. Me recuerdo yo un momento que estaba allá donde estábamos pastoreando nosotros antes. Yo estaba en una tienda, hermano, y pasa la avenida principal así.
Entonces, de repente yo escuché un chillido de llanta y un golpe. Yo dije, ya se golpearon aquí, ya chocaron. Y comenzaron los gritos, ¿verdad? Entonces yo estaba pagando ahí la tienda y cuando entró un niño, entonces, y yo quise ver porque escuchaba los gritos y todo, ¿verdad? Y cuando yo me asomé por la puerta, hermano, 4 disparos, ¡pa, pa! Ahí enfrente. Y yo primero vi al niño que entró. Y yo agarré al niño quédate aquí, no te salgas, le dije, aquí, quédate aquí. Y el niño ahí todo asustado. Y ahí los gritos seguían allá y pitando los carros y todo, y protegiendo al niño, porque eso es lo que usted debe hacer, pues. Es la ley moral, ¿no? Y ya le digo yo al niño, oye, ¿y tu papá quién es? Es el que está peleando, dice allá afuera. Ah, dije, no, vete con tu papá, le dije. Porque que había chocado ahí, que le habían chocado ahí afuera de la tienda. La ley moral se debe guardar, se debe cuidar, donde quiera que usted esté. En una reunión de universidad le preguntaron a un expositor cristiano que qué hubiera hecho en el tiempo de los nazis, por ejemplo. Si usted tenía a una familia judía escondida en su casa y llegaban los policías alemanes y tocaban su puerta. Y le preguntaban, ¿tienes a judíos escondidos en tu casa? ¿Qué hubiera hecho en ese momento? Entonces el ponente cristiano dice, pues tienes que decir que no tienes. Dice, pero estaría mintiendo. Sí, pero estás obedeciendo y estás cuidando la ley moral de Dios, que es más alta que la ley de los hombres. Es de la misma manera, hermanos, cuando el gobierno nos dice, tienes que hacer esto, y nosotros decimos, no. Si el gobierno dice, no puedes predicar, no, debo continuar predicando. No puedes traer la Biblia a la mano. Claro que sí, la puedo traer. Deja de leer ese libro. Claro que sí, lo voy a continuar leyendo. En el tiempo de Daniel dijeron, no puedes orar, no puedes adorar a otro Dios. Y Daniel siguió orando y predicando y compartiendo. Cuando la ley moral, la ley civil, va en contra de la ley moral de Dios, podemos desobedecer. Si te enfrentas a una decisión de este tipo, debes obedecer a Dios. Si tu maestro de escuela te está diciendo algo que va en contra de Dios, tienes que obedecer a Dios. Si el gobierno te está diciendo que va algo en contra de la ley de Dios, tienes que obedecer a Dios y desobedecer esa ley. Si mi jefe, por ejemplo, me pidiera que maquille los libros de contabilidad para no caer en fraude, tengo que desobedecer. Si una autoridad de gobierno me dijera que debo practicar un aborto, tengo que desobedecer. Porque obedecemos a una autoridad superior. Si las autoridades, hermanos, deciden que no se nos permite distribuir Biblias o predicar la palabra de Dios, tenemos que hacerlo a toda costa. Por ahí anda que dice que todo va a cambiar, que no se nos va a permitir predicar esto, predicar lo otro. Debemos continuar predicando. Esas leyes, hermanos, las establece el gobierno civil, porque el gobierno civil quiere alcanzar o debe alcanzar a cada sector de la población, pero la decisión última la tenemos cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice, sométanse a toda autoridad, y es esa autoridad que le iba a quitar la vida, decapitado años después. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo manda eso? Porque es el deber del cristiano. Y si nuestra desobediencia a la ley civil por obedecer a Dios nos lleva a sufrir, que así sea. Hay gente en la sierra, hay gente en otros países que han decidido eso y están sufriendo el día de hoy. Dios no desampara a su gente, hermano, pero es lo que nos toca hacer. Debemos estar dispuestos a hacerlo. Debemos estar dispuestos a esto. Es de vital importancia, hermanos, que dominemos los principios básicos en relación entre la iglesia y el Estado. Pablo dice en Romanos que debemos sujetarnos a las autoridades que están puestas sobre nosotros, porque su poder es un poder derivado de Dios. Ese es el principio de la obediencia civil. Pero cuando las autoridades nos ordenan que hagamos algo que Dios prohíbe o nos prohíben hacer algo que Dios ordena, debemos obedecer a Dios antes que a las autoridades terrenales. La ley moral de Dios está por encima de cualquier ley civil que puede existir en un país. Vivamos, hermanos, bajo estos principios de nuestro Rey soberano Jesucristo. Estos principios nos ayudan a gobernar nuestras vidas.
nos ayudan a gobernar nuestras familias. Y si Dios, hermanos, permite ocupar puestos de autoridad, hay que hacerlo para gloria y honra de Él. Pablo predicó a gobernantes. Tenemos historias de reyes que temieron al Señor y sus vidas, sus generaciones y sus naciones fueron bendecidas. Porque lo que Dios ve, hermanos, es la intención en el corazón de cada uno. Todos deseamos vivir mejor, todos deseamos un gobierno mejor, todos deseamos una sociedad mejor, pero sabe que el mundo va cada vez de mal en peor. Por eso requiere que pongamos un esfuerzo más cada uno de nosotros. Comencemos con nosotros, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Afectamos, hermanos, las sociedades desde adentro al cambiar los corazones, al apelar a la voluntad. Si deseamos, hermanos, que nuestra vida dé un buen fruto, gobernemos bien nuestro caminar. Si deseamos que nuestra familia mejore, gobernemos bien, cumplamos bien. Si desea que el país mejore, ore por su gobierno y esfuércese por ser mejor ciudadano. Todo esto, hermanos, inicia con Cristo en su corazón. No hay otra. Y la invitación es esa, que el día de hoy nos llevemos presentes estos principios para que los desarrollemos en nuestra vida cotidiana. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos al Señor en oración el día de hoy, hermanos. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra llena cada aspecto de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos hablas de acuerdo a cómo necesitamos escuchar. Gracias, Señor, porque hoy en día se necesitan buenos ciudadanos, se necesitan buenos gobernantes, personas que te teman a ti, Señor, desde ese lugar donde tú los has puesto, que alcen la voz, que proclamen, Señor, tus valores, tus principios, y que todo el pueblo se dé cuenta que todavía hay pueblo que te alaba y te glorifica, Señor. Permite, Señor, que cada uno de nosotros cumplamos con lo que nos corresponde. Comenzando en casa, comenzando en la escuela, comenzando en nuestro trabajo, comenzando con nuestras vidas. Y que en todo lo que hagamos, Señor, siempre manifestemos una lealtad a ti en primer lugar. Gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Quizás usted está aquí el día de hoy y no le parecieron algunos de estos principios. Quizás en su experiencia ha padecido con personas que están en autoridad sobre usted. Pero yo quiero invitarle el día de hoy a que usted deposite toda su confianza en Cristo, porque Él es el gobernante supremo. Si ha sufrido alguna injusticia, descanse en Él. Si está sufriendo algo respecto a la ley, descanse en el Señor. Busque obedecerlo a Él. Busque ser leal a Él primero. Y Dios le sanará, Dios le restaurará. Ahí donde usted está, yo quiero invitarle que si usted no ha entregado su vida a Cristo, usted pueda hacerlo el día de hoy. Porque ahí es ahí donde comienza todo. Ahí donde usted está, dígale: Señor Jesús, gracias por hablar a mi vida a través de tu palabra. Reconozco, Señor, que soy un pecador, que estoy mal, Dios, que necesito de ti. Perdona mis pecados y te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal, mi único Rey y mi único Señor, a quien soy leal y debo serlo en todo momento. Salva mi alma, Señor, el día de hoy y ayúdame a vivir bajo los principios de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este mensaje. Nos quedamos en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.